quiero que hablemos de algo muy especial, porque soy de la idea de que en la Biblia no hay tabú. En la Biblia todo lo que está escrito se puede hablar. En la Biblia no hay temas que se pueden esconder y decir, de esto no hablemos porque no es la época, no es el momento. Y creo que nos pasó inclusive, porque durante mucho tiempo, cuando se hablaba inclusive del Apocalipsis, ¿viste? Era como algo muy trememundo, una cosa medio como que no se hablaba, y lo que se hablaba eran cosas agarradas. Y un día dije, ¿por qué no abrir la Biblia? Y estuvimos 1 año y medio con toda la clase de adultos diciendo, vamos a hablar de Apocalipsis, no le vamos a tener miedo ni a las bestias, ni a los cuernos de las bestias. No es una película de ciencia ficción. Para nada, para nada. Lo cierto es que compartimos un tiempo muy lindo y hay un tema que yo hoy quiero proponer y que quiero hablar con ustedes y que juntos compartamos con la iglesia, porque es un tema que se esconde a veces y no se escucha mucho hoy, que es santidad. Yo quiero hoy que hablemos juntos sobre algo que la Biblia habla y mucho, pero que detrás de los púlpitos, diría un viejo predicador, se escucha cada vez menos. Santidad. Y para eso quiero empezar con un versículo del Nuevo Testamento, porque si no, viste, muchos dicen, no, pero eso es del Antiguo Pacto y del Dios, porque cuando hablamos de santidad es como que estamos enojados, José, ¿parece? No. Es como que no ponemos, pero es como que ponemos a retar. Te lo transmitían, viste, que cuando a nosotros nos enseñaban de chiquito y hablaban de santidad se ponían serio y es como que vamos a hablar de santidad, era como algo bastante, ¿no? Entonces hay un versículo que el apóstol Pedro dice en su primer carta y que el apóstol San Pedro dice de esta manera: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían estando en su ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Y lo dice Pedro como diciendo, miren, esto está escrito, esto no es nuevo, esto está escrito, pero esto está vigente. Y entonces, tomando ese concepto y esa verdad, dicen los diccionarios, y les voy a dejar a manera de introducción, que santidad, según la revelación bíblica, es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Una virtud, mirá lo que dice, una virtud indispensable de todo creyente y un atributo de ciertos lugares o cosas que Dios ha consagrado. Se traduce en toda la Biblia, y quiero decirte para aquellos que están tomando nota, que en toda la Biblia cuando se habla de santidad se traduce como separado, puesto aparte, consagrado para un uso exclusivo. Y me tomé el trabajo de ver si el Nuevo Testamento traducía lo mismo, y en el Nuevo Testamento se traduce, en todo el Nuevo Testamento, no solo como algo apartado, separado, consagrado, sino como algo puro. Así que dicha la aclaración principal, ahora me dedico a escucharlos a ustedes, porque lo primero que le quiero preguntar es si se puede hablar hoy de santidad, en este tiempo, en este siglo, en esta época. ¿Se puede hablar de santidad? Yo particularmente creo que sí. Creo que la santidad no tiene que ver con los tiempos. Estamos hablando de apartarse, destinarse, consagrarse para seguir los principios de Dios, ¿no? Y dejar de lado, ¿qué? El pecado. Ajá. Entonces, el pecado siempre estuvo, está. Entonces, es una decisión. Está en nosotros. Claro. Entonces, es una decisión de seguir los principios de Dios y no tiene que ver con esto de en este tiempo si se puede o no se puede. Sí, se puede. Porque vos sabés que muchas veces, Silvia, lo que nos pasa es que te dicen, lo que pasa es que hoy la sociedad está totalmente diferente, son otros tiempos. Cuando hablamos de santidad, aparte hacemos mucho énfasis en lo que queremos, claro. y la santidad es un concepto muy general. Pero entonces, hoy, a pesar de todo, se puede hablar de santidad. No es algo que tendríamos que decir, no, mira, no es de esta época o no es de este tiempo, o a la gente no le gusta, ¿viste? Porque es muy chocante, porque es como que nos confronta con Dios y su atributo. Yo creo, José, que se puede hoy hablar del tema. Sí, pero
A ver, igualmente a la gente le va a chocar al que tiene algo que no quiere soltar, que sería en este caso el pecado. Porque si uno como ser cristiano es ser santo, y sí, porque yo al querer ser hijo de Dios, tengo que ser santo. ¿Me voy a equivocar? Sí, pero es parte del proceso. Es un proceso, es algo que nunca quisiera dejar de pensar que aunque hoy me equivoque, mañana me levantaré, como dice la palabra, Señor, bueno, aunque ayer me equivoqué, pero hoy nazco de nuevo para ser santo otra vez. Claro, porque conceptualmente un poco lo que ustedes están comentando, siempre lo relacionamos como la antítesis, el pecado y la santidad, es como que son las cosas antítesis, pero en realidad vamos a descubrir hoy, y lo vamos a descubrir en la palabra y juntos, que el pecado tiene que ver con un estilo, la santidad tiene que ver con un estilo de vida como el pecado también, es una decisión. Entonces, cuando nosotros estamos planteando precisamente que se puede hablar de santidad de hoy, es porque es algo que sigue siendo tan actual como la misma palabra. Entonces, quiero hacerte otra pregunta muy puntual. Para vos, ahora arranco con vos, para vos, ¿qué es la santidad? Mirá, como bien lo explicaste, santidad significa ser apartado. Desde el día, del momento de que uno acepta al Señor, sea de la edad que sea, uno se aparta para alguien, que en este caso es nuestro Padre Celestial. Eso es santidad. Ahora, después, como vuelvo a repetir, el día a día, el caminar es otra cosa. Pero ser santo es desde el minuto, para mí, que uno acepta al Señor desde todos los días, yo quiero ser santo. Fue tu transformación. O sea que para vos la santidad fue cambiar de perspectiva de vida, cambiar de modo de vida y apartarte para Dios. Esa fue tu experiencia con respecto a entender la santidad. Y aparte yo lo tomo que no es una sola vez, es todos los días. Sí. ¿A vos también te cuesta todos los días? Cuando me levanto. Yo siempre decía desde joven, desde chico, cuando en algún grupo le decía, chicos, el cristiano es el lunes, porque el domingo somos todos santos, ¿viste? Exactamente. Sí, generalmente son todos buenos, comen el asado, la pasta, según lo que quieras, son todos buenos, pero el lunes cuando te levantas, primero levantarte, levantarse, que te tocaron bocina, que esto, que el jefe no te miró lindo, que esto, es el día a día. Bueno, alguien me decía una vez que santidad no se prueba en la iglesia. La santidad se prueba allá afuera, porque acá adentro podemos ser luminares, ¿verdad? Y estamos en prueba constante, porque en la vida misma, a ver, uno habla de santidad, todo, pero vivimos una vida normal. Exacto. O sea, estamos, trabajamos, estudiamos, criamos hijos, o sea, y en nuestra vida nos vamos enfrentando con muchas situaciones y bueno, se va poniendo a prueba, por eso, como decía José, es decidir en cada instante querer ser santo y seguir los principios de Dios. Sabemos que está bien, que está mal, y bueno, uno tiene que estar todo el tiempo replanteándose y tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos. Para vos fue una experiencia también transformadora. O sea, entender la santidad de Dios fue encarar una transformación de carácter, una transformación en nuestra manera de vivir, de actuar. Porque lastimosamente, no es por hablar de lo que nos pasó, pero muchas veces a mí me resultaba que la santidad era algo muy difícil. Y cuando me lo planteaban en mi iglesia, me lo planteaban como que la santidad estaba supeditada a nuestra manera de vestir, a nuestra manera de hablar adentro de la iglesia. Inclusive, en mi época, el sinónimo de la santidad era la corbata. Si no te ponía la corbata, no eras santo. Y las mujeres la pollera. Tal cual. Claro. Y muchas veces, cosas que fueron netamente culturales, nosotros las fuimos asociando como patrones de santidad. O sea, vos sos santo si hacías determinadas cosas, si no hacías... Ahora, nadie se fijaba en la manera de hablar, nadie se fijaba en la manera de ser en el trabajo, en la escuela, allá afuera. Claro, porque como vos decís, esa vestimenta lo usábamos el domingo. Y el lunes, el martes, ¿qué pasaba? Una vez un pastor me dijo,
hay que predicar con la espalda. Y yo no lo entendí, ¿cómo con la espalda? Claro, que cuando vos pases, digan, ahí va una buena persona, un buen vecino, un buen empleado. Es no solamente ser bueno en algo, hay que ser bueno en todo lo que uno puede. Vos sabés que nosotros hemos trabajado, yo he trabajado como pastor de la iglesia, me costó mucho tratar de decirle y enseñarle a la iglesia que nuestro verdadero desafío está afuera, no acá adentro. Y que a mí no me sirve, y creo que a Dios tampoco, de que nosotros nos apiñemos acá para mostrarnos lo santos que somos. ¿Viste? A veces parecía que era una competencia, que tenía la aureola más grande. Y encima la cultura nos influenció mucho, o nos enseñó mucho, porque cómo te pintaban y cómo te pintan en los cuadros a Jesús y a los apóstoles, todos con aureolas en la cabeza. Yo me imagino, no sé, por ahí esto estoy equivocado, corríjanme ustedes. ¿Vos cómo te imaginabas a Jesús y los discípulos? El mayor de ellos era Jesús, tenía 30 años. El menor era Juan con 12 años. Con una perspectiva de vida de 120 años estamos hablando de lo que hoy simbólicamente es una muchachada de 14 a 16 años. ¿Cómo eran esos muchachos? Se reían, compartían, era la vida. Los chicos la seguían. Claro, y eso no significa, ahí vos dijiste algo concreto, eso no significa que santidad es la experiencia de ser el malo, el aburrido, el serio. Mirá, a mí una vez, Silvi, casi me disciplinan porque traté a los apóstoles de muchachos, porque no podíamos reír. Y en la reunión de jóvenes, si te reías es porque no eras santo. O sea, la santidad era sinónimo de penitencia, es sinónimo de aburrimiento, es sinónimo de estar serio porque Dios es serio. Y yo me imagino que no, si no los niños nunca se hubieran acercado a Jesús. Tal cual, eso es algo que, bueno, nosotros hemos compartido muchos años el Ministerio de la Niñez y siempre lo dijimos, que si a Jesús lo seguían los niños es porque tenía ese carisma y no era para nada serio ni aburrido como por ahí se pensaban que tenían que ser por ser santos. No tenía nada que ver y no pasaba por ahí, en absoluto. La santidad no pasa por una postura. La santidad no pasa ni siquiera por un dogma que nosotros podemos asumir para hacernos que somos los que estamos cercanos a Dios, más allá, y ahora nos vamos a meter, que la santidad de Dios refleja una situación de adoración profunda, de admiración. Fíjense que cuando Isaías se encuentra con el trono de Dios, y la adoración celestial siempre publica que tanto los serafines, los ángeles y todos proclaman santo, 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 y rindiendo adoración, y es Isaías que dice, vi a Dios y soy un hombre de labio inmundo, estoy muerto, porque en la antigüedad se creía que con la santidad de Dios no te podías acercar porque quedaba fulminado por la antítesis, como hablamos hace unos minutos, entre el pecado del hombre y la santidad de Dios. Sin embargo, Dios le demostró que no era así. Y vos fíjate que Dios es descrito a lo largo de toda la Biblia como santo, santo, santo. Yo no me llamo Ángel, Ángel, Ángel. Yo me llamo Ángel Gabriel Caputo. Y me gusta mucho que me digan Gabriel, pero no me dicen Gabriel. Pero sin embargo, a Dios se lo clasifica y se lo identifica con un nombre donde se repite 3 veces su atributo, diciendo que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque es Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo, Dios Espíritu, Espíritu Santo. Ahora nosotros, y acá te voy a mandar un bombazo, nosotros también somos tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Y la aspiración de un hijo de Dios es que alcance, aspire a vivir en santidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y lo dice el apóstol San Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible, o sea, en santidad ante Dios, dándonos a entender que así como Dios es santo, 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 nuestra aspiración tendría que ser alcanzar la santidad, ese estilo de vida, esa transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, ¿instantánea o progresiva la santidad? Teniendo en cuenta que es tu aspiración, teniendo en cuenta que todos los que me están escuchando del otro lado, que aman a Dios, su aspiración es alcanzar
procesos de santificación, cuanto más pasa el tiempo, más. Una meta. Esa es nuestra Una meta. aspiración. No siempre lo logramos, pero es tu aspiración. Entonces, ¿cómo comprendes la santidad? ¿Como algo que ocurre instantáneo o como algo que es Y progresivo? si hablamos de proceso, ya estamos diciendo que es progresivo. Un proceso es algo que se da con el tiempo, se da en etapas, se da momentos. Entonces, yo creo que no es algo instantáneo de momento. Sí, la decisión de aceptar a Cristo, pero bueno, como que de a poco vamos transformando, ¿sí? Esa naturaleza de la carne Hay mucho trabajo. por Hay una mucho naturaleza trabajo. del espíritu, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que ir dejando, cambiando, transformando. Y bueno, yo creo que todo lleva un tiempo, nada es mágico, sino progresivo. Hay un término que se usaba mucho antes, que hoy se escucha un poco, que es el tema de consagrarnos a Dios. Y ese acto de consagrarnos a Dios es ese proceso que vos estás diciendo. Ese proceso que va de la mano con nuestro crecimiento, nuestra experiencia con el Espíritu Santo, que nos va llevando a renunciar y a dejar aquellas cosas que nos contaminan y que nos acerca cada vez más a Dios. Entonces, cuando nosotros vinimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Y hoy, cuando pecamos hoy, aún conociendo a Cristo, nosotros si nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia y no hay pecado que nos pueda limpiar. Pero nuestra alma es la que sufre ese impacto, ese deterioro que causa el pecado. Y entonces ahí está el progreso y el acto de consagrar, donde cada día, como diría el apóstol San Pablo Muero, donde cada día hay que tomar las herramientas para llegar a ese estado, la palabra, la oración, el congregarnos. Hoy cuando muchos me dicen, no, pastor, ahora vamos a congregarnos por internet. No, si nos podemos congregar, no es la opción, porque el congregarnos también es un acto de consagración. No solamente de consagrar un día, una hora, un tiempo, también es encontrarnos con otros hermanos, con otra especie igual a la mía para edificarnos. Ahora, José, vos habrás visto seguramente en todo tu transitar de que nuestro proceso de santificación es sube, y baja. Pero ¿Sos de lo mío o no? Seguro, pero lo importante es aprender. Exacto. De cada parte, sea bueno o malo, tener ese crecimiento. En cada cosa que uno pasa, como dice la palabra, de todo, retener lo bueno. No dice de la situación buena retener algo, no, de lo todo, siempre hay algo para retener. ¿Sos un poquito mejor que hace 10 años atrás? Y justamente eso estaba pensando, porque digo, no es el mismo pensamiento que tenía a los 20. Por decirlo, Bueno, en realidad 30. se lo tendría que preguntar a tu esposa. Sí, doy fe, por supuesto. O a mis hijas también. Tus hijas, me encantaría tenerlas acá para preguntarle, ¿no? Pero sos mejor, un poquito mejor que hace años atrás. ¿Pero pensás que eso se terminó o tenés que mejorar? Lo veo como una escalera. Vos podés subir 10 escalones juntos, es de a uno. A veces se retrocede un escalón y puede ser. Pero la escalera hay que seguir hasta llegar. Nuestra aspiración es esa. Cualquier hijo de Dios que ama profundamente a Dios va a querer acercarse a Dios. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Porque recordemos que el pecado fue la ofensa a Dios. Cuando alguien me pregunta, che, ¿cómo podemos escribir? Bueno, en el seminario decíamos, es errar al blanco. Y suena tan como decir errar al blanco, es como que tiró una flecha y le pegó para el otro lado. No, en realidad el pecado es la afrenta, la ofensa a Dios. Es lo que yo puedo hacer con mi vida para ofender a Dios. Y la Biblia inclusive habla de que no contristemos a Dios. Entonces quiere decir que hay cosas, yo sí te quiero, yo no haría cualquier cosa para ofenderte, haría cualquier cosa para congraciarme con vos, para agradarte. Y yo creo que cuando uno entabla una relación con Dios, el proceso de santificación, que no le tenemos que tener tanto santidad y todo eso, y ahora vamos a ver bien claro, es que el proceso de santificación
es acercarnos a un Dios que su naturaleza es ser santo. Empecemos por ese principio, porque si no entramos por ese principio, Dios amaba a Adán y a Eva, pero el pecado, la rebelión del hombre lo enfrentó. Dios no lo echó, no le dijo, ahora no te quiero ver más, ahora me busco otro mejor que vos. Lo cubrió. Vos fíjate qué interesante, que cuando el hombre se vio desnudo, antes estaba desnudo y no se dio cuenta, pero cuando Dios lo tuvo que cubrir, y la desnudez en ese simbolismo, no en cuanto al desnudo corporal, sino que en cuanto al simbolismo, es la mejor descripción del pecado. Sentirte desnudo ante Dios es el pecado que nos desnudó. Y entonces dice, Dios tomó pieles de animal y lo cubrió. Quiere decir que el primer sacrificio de la historia de la humanidad ya indicaba que el pecado no se podía cubrir de otra manera sino con un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir con la piel la desnudez del hombre. Y después tuvo que venir Cristo a ser sacrificado para cubrir nuestro pecado. Ahora, lo concreto es que ese proceso que vos iniciaste con Dios, llevó un proceso. Y muchas veces te sentiste, seguramente, pecadora. Muchas veces te sentiste que no agradabas a Dios, ¿sí? ¿Te pasó? Sí, por supuesto. En la vida siempre hay situaciones en las que nos confrontamos con eso, que uno a veces hace como una evaluación, ¿no? Y sí, obviamente uno se siente pecador porque es nuestra naturaleza, pero tenemos que tratar de ir cambiando eso, de ir mejorándolo, no quedarnos con eso. Pues yo creo que cuando te pasa eso, cuando vos te confrontás con tu propia realidad, es porque tenés que ir corriendo a la gracia de Cristo, y ahí te das cuenta que si bien tu aspiración tiene que ser esa y tu aspiración tiene que ser consagrarte, necesitas a Cristo. Totalmente. ¿No? Es lo único que nos salva, y llenarnos cada vez más de Él, ¿no? Para ir pudiendo dejar de lado toda esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y también yo creo que hay una frase de muy chico que escuché y siempre la tengo presente, que es ponerse en el zapato del otro. O sea, Jesús siempre recalcó amar al otro. O sea, estamos hablando del pecador, pero ser santo también es amar al pecador, no al pecado, sino al pecador. Claro, lo que pasa es que a veces se estereotiza, o sea, le ponemos ciertos marcos donde decimos, yo me acuerdo que nacíamos en una iglesia donde había todo tipo de cosas, nos pasaban todo tipo de cosas, pero si nosotros veníamos con la corbata y estábamos bien. Pero, por ejemplo, todos medían el largo de la corbata, pero nadie medía el largo de la lengua, ¿entendés? O sea, Claro. y yo te aseguro que muchas veces la lengua nos aparta más de Dios que usar determinado tipo de vestimenta donde parecería que se califica o se cualifica si son o no sos o si estás empezando. Ahora, ¿es optativa, José? Para nada. Yo creo que 50% de la vida cristiana. Después hay un montón de cosas, obviamente, pero santidad es lo que primero tiene que estar presente. El día a día. Para Sí, vos, Silvia. yo creo que no es opción, sino que es condición. Su palabra dice que necesitamos ser santos para poderlo ver, ¿sí? Nuestro propósito es poder llegar a la vida eterna. Y necesitamos poder ser santos para poder verlo. Entonces ahí ya sabemos que no es opcional, sino que es una condición. Y tenés dos herramientas poderosísimas. La sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Son armas que te ayudan para lograrlo. No es que no es posible o es imposible. No es imposible. Como vos decís, tenemos las armas y tenemos que aprender a utilizarlas. Mirá, acá estamos en confianza y en familia. De acá no va a salir. ¿Verdad? Muchas veces me supongo, ¿no? Pienso que te debe pasar lo mismo. Que muchas veces decís, voy a fallarle a Dios toda la vida. Y nunca lo voy a alcanzar. Pero el Espíritu Santo está para ayudarnos a lograrlo. ¿Cuántas veces te tuviste que refugiar en la ayuda del Espíritu Santo y recurrir también al sacrificio de Cristo, que fue lo que hizo posible tu santificación? En definitiva, muchísimas veces. Siempre, permanentemente.
permanentemente. Gracias que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que mora en nosotros y nos consuela y nos guía y bueno, la verdad que muchas veces estamos en situaciones en las que nos encontramos así medios apremiados y gracias al Espíritu que está al lado nuestro salimos de esas situaciones y nos reponemos y seguimos adelante. Muy bien. Mientras los chicos me cierran la puerta del fondo porque escucho muchos ruidos, yo quiero dejarle 4 conceptos muy claros, pero muy claros a la gente que nos está escuchando y que juntos también lo podamos compartir como parte de la palabra. Lo primero que tendríamos y lo primero que queremos dejar bien descrito para todo, que la naturaleza de Dios es la santidad. O sea, punto y aparte. no hay forma. Si nosotros queremos ir, y Pedro dice, ser santo como no es optativo, porque la naturaleza de Dios es la santidad. Y hay un versículo en Isaías que lo quiero compartir y que me digas tu apreciación. Dice Isaías capítulo 57, 15, porque así dice el alto y el sublime. Fíjate cómo Dios se presenta. Así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. No dice el que habita en la eternidad, sino dice el que habita la eternidad, porque Dios es eterno. El que habita la eternidad y cuyo nombre, y ahí arranca, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y ya ahí, cuando uno lee este versículo, Dios está diciendo, yo habito en la altura, en la excelencia, en la superación constante y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios ahí está marcando una posición muy grande, Silvi. Dios está diciendo, yo soy y yo habito en este estado. Pero sin embargo, el estar en este estado no me impide comprender al quebrantado de corazón. Totalmente, es un poco lo que decíamos antes, es el no juzgar, la empatía, el ponernos en el lugar del otro, ¿sí? La verdad que hay que estar siempre tratando de acompañar al otro, de ayudarlo, de estar siempre al lado y sin señalar con el dedo. Pero fíjate que cuando ahí dice Isaías, a mí no sé por qué me viene la imagen, y para mí es muy fuerte la imagen de David en el peor momento de su vida, no buscando la santidad, sino precisamente asumiendo su error, como quizás muchos de nosotros, pero lo que lo acercó nuevamente a la santidad de Dios, aún sabiendo que la naturaleza de Dios es esa, fue que él se quebrantó de corazón, él reconoció su pecado. Y yo creo que pasa un poco por ahí. Te acercás nuevamente a la santidad de Dios cuando tu corazón, cuando tu alma se duele del pecado. Y entonces eso instantáneamente otra vez te pone en carrera. ¿No es así, José? Exactamente. Volviendo al ejemplo de, no sé, de la escalera, yo creo que sería como si tuviéramos un solo pie. Por más esfuerzo que quisiéramos, si Dios no nos acompaña, es muy difícil escalar la santidad. La santidad también, hay cosas que van de la mano, la gracia, el perdón, el amor, porque por sobre todo el amor, eso es algo fundamental. Y si uno piensa que también por su propia fuerza, por mi propio saber, estamos fregados, como dicen los otros. Pero lo cierto es que tenemos esa herramienta para buscar porque sabemos que la identidad de Dios es esa. Si usted tiene planeado ir al cielo, si en su plan está ir allá, sepa que la identidad de Dios, que la naturaleza de Dios es la santidad. Es un ser netamente puro, apartado y consagrado. Y muchas veces nosotros nos hemos consolado de decir, bueno, pero eso es inalcanzable. No. Nuestro acto de consagración nos acercará cada vez más a Dios. ¿Por qué? Porque lo segundo que quiero dejar en esta noche, y quiero que tomes nota, es que la identidad del pueblo de Dios también es esa. No solamente es la naturaleza de Dios,
la identidad del cristiano no es el que se pone la corbata o usa determinada vestimenta porque parece que alguien hizo el estatuto de la santidad y está determinadamente bien planificado. Sino que la identidad del pueblo, de Dios, es que es un pueblo apartado. Mirá, Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al Sinaí. El Sinaí humeaba, estallaba en fuego, se escuchaba la voz de Dios. Y lo que Dios le dijo al pueblo, a ese pueblo que sacaba de la esclavitud, fue: ahora si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mirá lo que le está diciendo Dios a esa nación de brutos, de esclavos que acababa de salir de Egipto. Si ustedes me escuchan y si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mirá lo que le dice, lo primero que Dios le dice a Israel: yo quiero que ustedes sean gente santa. ¿Qué significaba eso? Que sean un pueblo apartado de los otros pueblos, que sean diferentes en su manera de hablar, que sean diferentes en su manera de actuar. No es lo mismo un matrimonio sin Dios que un matrimonio con Dios. No es lo mismo criar hijos con Dios que sin Dios. ¿O no? Sí, totalmente. Enseñarles desde chiquito los principios de Dios, ¿no? Y eso es y los santidad. marca para toda la vida. Cuidar un esposo con Dios y sin Dios es distinto. Claro. Aunque sea yo Vos también, necesitaste mucho de Dios, me parece. bastante. Pero Mirá qué fama que tenés. No, pero lo cierto es, ¿por qué hago este énfasis? Porque Dios le dice a su pueblo: tu identidad, tu ADN, yo quiero que sea gente santa, viejo. Que cuando los otros murmuran, vos no murmures. Que cuando los otros pegan, vos ames. Que cuando los otros lastiman, vos sanes. Que cuando los otros dudan, vos creas. Eso es ser santo. Ser santo, mi querido amigo, hermano que me estás viendo del otro lado, es estar apartado del común denominador. Porque parecería que cuando hablamos de santidad solamente hablamos de sexo sí o sexo no. Cuando hablamos de santidad solamente parece que hablamos de determinadas cosas y dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando sos un pueblo apartado, cuando sos gente santa, vos no vas a insultar como los otros. Vos no vas a tratar a tu esposa, a tu esposo como el otro. Vos no vas a tratar a tus hijos como los otros, porque vos sos gente santa. Y si hay algo, Silvi, que Dios quiere es que sea gente santa. Que el pueblo de Dios sea gente santa, apartada, y que marquemos diferente. la diferencia. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia, que los demás vean algo distinto en nosotros, ¿no? Uno a veces decimos, tenemos que predicar con el ejemplo. A veces muchas palabras, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Exactamente. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes, ¿no? Pero a mí me ha pasado más de una vez de que por ahí hablando con alguien y de determinado momento por ahí decirle sí, porque yo soy cristiano, y por ahí me ha pasado mucho que digan: ¿sabés qué? Yo veía algo diferente en vos. Yo veo que vos sos diferente al otro. Y eso, a ver, con mis 500 millones de faltas, ¿no? de equivocaciones, pero eso, como vos decías, es el carácter de Dios. Exacto. El que vos puedas hacer luz. El domingo hablábamos de eso. Y el domingo hablábamos de que la luz tiene que avanzar sobre las tinieblas. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo como nación y sociedad, la iglesia no va a marcar la diferencia por un código de vestimenta. La iglesia no va a marcar la diferencia por un código de léxico. Viste que antes hablábamos en Reina Valera 60. Oíste y viste y parecería que, ¿no? Hablemos normales. Normal. Que nos entiendan. Seamos normales. Pero lo cierto es que cuando hablamos de santidad, hablamos que es la naturaleza de Dios, pero es la identidad del pueblo de Dios. Mirá lo que dice Levítico capítulo 20. Dice: habéis, podríamos estar toda la noche, mañana y todo el año, pero dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Como Dios diciendo: mirá, yo tengo esta naturaleza y vos tenés que serla de esta manera, y los aparté de todos los pueblos para que sean míos. A mí eso me... Déjame contar una me anécdota impactó. como padre, Sí. porque viste que
le habrá pasado a más de uno que uno aprende más a veces como padre que como hijo. O sea, mis hijos me enseñan mucho. Y bueno, tengo una de mis hijas, no voy a decir porque después me va... Te están esperando en tu casa. Te están esperando. Quiere seguir la carrera de abogacía. Y ya me agarró, viste, la tanada, viste, que digo, no es un ambiente, viste, que el ambiente ¿Por es... qué? Le digo, pero vos sabés que son todos corruptos. ¿Por qué? Claro, mejor ponernos en un monasterio. Exacto, entonces me miró, porque también la sangre tanada sigue, ¿viste? Sí, entonces sí, me el miró, linaje. el linaje. Y me miró y me dijo, papá, yo no puedo ser diferente. Amén. Y yo, Boca Chiusa. Es verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que marcar. Ahora, vos sabés que cuando Dios dice, yo quiero que ustedes sean como yo, sean santos porque yo soy santo, para que sean míos. Yo me acordé cuando el apóstol San Pablo dice, ¿ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y a mí ese versículo me enseñaron, no me podía juntar a jugar a la pelota con el mundo, no podía tener televisor porque eso era del mundo. O sea, había algunas cosas que eran del mundo, el auto no era del mundo, podíamos tener el mejor auto, pero el televisor... Y todo eso, y Pablo dice, no es que ustedes no pueden estar en el mundo, porque si no se tendrían que ir del mundo. O sea, viste como decimos, el mundo, como si nosotros estuviéramos en Marte. No vivimos en una burbuja tampoco. Exactamente. El tema es marcar la diferencia. El tema es que cuando nosotros queremos ser de Dios, nos apartamos. Y entonces puedo tener amigos en la escuela, puedo compartir hasta que está mi límite. Puedo ir a una fiesta hasta que está mi límite. Puedo... disfrutar con mis amigos, bailar con mi familia, hasta el límite. El límite es el principio, los principios. Pero Dios dice, yo quiero que sean santos para que sean míos, para que estén conmigo. Y dice el Salmo 93, verso 5, tus testimonios son muy firmes, decía David. La santidad conviene a tu casa. La santidad nos conviene. La santidad, ese estilo de vida, apartarnos para Dios, consagrarnos en una aspiración constante de agradarlo y agradarlo a Dios. No podemos validar el pecado, la rebelión contra Dios, porque sencillamente la sangre de Cristo nos limpia. Pablo lo escribe magistralmente en su carta a los Romanos y dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, sobreabundaremos en pecado para que la gracia de ninguna manera, dice Pablo, sino que yo me voy a guardar del pecar para tratar de agradar a Dios, porque sencillamente mi concepto es querer apartarme para Dios. Entonces, es la naturaleza de Dios, es el ADN del pueblo de Dios. Y número 3, dijimos, no es opción, es un deber. Dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 7:1, así que puesto, amados, tales que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea, ¿se puede perfeccionar? Y sí, yo creo que sí, es lo que hablábamos antes, en el crecimiento diario que vamos teniendo, ¿no? En este proceso vamos aprendiendo y vamos tratando de hacer las cosas mejor cada día. Uh-huh. Entonces va camino a la perfección, que bueno, cuesta. Aparte, no sé si cambiémosle la palabra, requisito o necesidad ser santo. Claro. Porque a veces, aunque volvamos a la equivocación, pero como hijo de Dios yo necesito tener esa conexión con Dios. Y sabés que el pecado te aparte de ahí. Exacto. Entonces ese es un momento donde se ve el ser hijo, o sea, como un hijo, un padre, normal. Y más sabiendo que tenemos tanto a nuestro favor y que tenemos tantas promesas de Dios. Es entonces el apóstol Pedro que dice, sabiendo que tenemos tales promesas, tantas promesas, y sabiendo que el mundo se va a desechar, y sabiendo que todas las cosas van a pasar, ¿cómo no deben ustedes andar, o sea, caminar, andar en santa y piadosa manera de vivir? En esa aspiración de querer buscar a Dios, de querer encontrarme con Dios, en esa aspiración de querer encontrarme con Dios. Yo siempre digo, yo quiero provocar que mis hijos quieran estar conmigo. Entonces trataré de hacer, y eso no significa no marcarle el límite, trataré de hacer nada que los ofenda,
nada que los lastime. Y yo creo que cuando uno camina con Dios, uno busca la santidad, se consagra, aspira a ese estado, porque no quiere ofender a Dios. Y si hemos ofendido, sabemos que tenemos el recurso de Cristo, por supuesto, pero el consagrarme a Dios, el apartarme para Dios, va a hacer que precisamente sea su especial tesoro sobre la tierra. Hay un versículo más que te quiero dejar, es que dice, a la iglesia de Dios, a los corintios, dice Pablo, santificados en Cristo Jesús, ni ustedes dos, ni todos los que están del otro lado, pueden desestimar que nosotros no somos santificados por obras, ni nos santificamos porque hacemos bien las cosas, eso lo hacemos por un acto de amor. Nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús. La deuda que no podíamos pagar, la pagó Cristo. La sangre de Cristo es la que nos hizo santos. Ahora Pablo dice, y por eso lo aclara, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo? Si dice que primero somos santificados y después dice que somos llamados a ser santos. Quiere decir que está el acto de la santificación por Cristo, inmediata, pero hay un llamado, hay una vocación, hay un llamado de Dios de decirte, vení para mí. Correte de las tinieblas, correte de ese estado. No decidas por el pecado, vení conmigo, estate conmigo. Y ese es el llamado por sobre todos los llamados, llamados a la santidad. Como hijos de Dios, tiene que ser nuestro ADN. La iglesia de Cristo es una iglesia que se tendrá que marcar la diferencia por un ADN. Dice Apocalipsis, hablando de la iglesia como la esposa sin mancha y sin contaminación. Hablando de la iglesia, porque no es una opción, es un mandato. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sean santos como Él es santo. Y Jesús mismo le dice a los religiosos, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y para terminar, yo quiero decirles que el objetivo de la santificación no es ser unos cuantos muchachos buenos y lindos acá, que, ¿no? ¿Verdad? Nos alardeamos de una posición espiritual, mística, porque hasta a veces lo desarrollamos y lo pensamos como una cuestión mística. El objetivo es muy claro. El objetivo lo dice el apóstol que escribió a los Hebreos, puede ser Pablo, por lo cual levanten las manos. A vos que bajaste las manos, a vos que bajaste los brazos, para que veamos que la santidad no tiene que ver solamente con ciertos pecados que tenemos muy bien prefijados. Hebreos dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está diciendo? Ponete las pilas, viejo, pero ponete las pilas vos. Si las rodillas se paralizaron, ponete las pilas. Si los brazos se cayeron, ponete las pilas y levantalo. Y buscá la santidad, porque ese es el objetivo. El objetivo es ver al Señor. El objetivo es la eternidad. Y diga, sigan la paz con todo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay cosas que hacemos nosotros. Hay cosas que hizo Dios, hay cosas que hacemos nosotros. Y para terminar, dice Pablo cuando, les recomiendo que lean Romanos capítulo 6. Lo describe de una manera magistral. Y Pablo dice, mas ahora que fueron libertados del pecado por Cristo y hechos siervos de Dios, tengan ustedes por vuestro fruto, mirá lo que dice José, esto es una perla, a mí me encanta. Yo a veces estoy con la Biblia, ¿viste? Y veo estas cosas y me río, grito, ya. Digo, porque Pablo dice, ahora que están en Cristo, ustedes tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, es imposible que un cristiano no se santifique, porque el fruto de encontrarse con Cristo es la santificación. Y entonces el que robaba ya no roba más. El que insultaba
ya no insultan más, porque empieza a trabajar con su carácter, porque empieza a entender que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra, que tiene la oración, que tiene el velo abierto para entrar con Dios y modificar su carácter. ¿De qué me sirve que te pongas la corbata si maltratás a tus hijos? ¿De qué me sirve que te pongas iba a decir la pollera, pero el tipo de vestimenta, porque eso es santidad, cuando nadie te enseñó a amar y respetar a tu esposo, o nadie te enseñó cómo se debe manejar en el trabajo, en la escuela o en lo que fuera? El fruto de acercarme a Dios es la santificación, que es básicamente cambiar nuestra vida, pero el fin es la vida eterna. Amén. 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 Vamos por ese fin. Y yo no sé vos, yo tengo planes de irme al cielo. ¿Vos? Yo también. Yo José. Yo quiero cantar en el coro. Vos querés cantar en el coro, a vos Yo te quiero gusta cantar en el cantar coro, y ahora cuando Nelson arranque con el coro te quiero ahí parado, pero... Imagínate, ¿sabes lo que va a hacer el coro cantando Santo, Santo? Ese himno que cantábamos en la antigua, ser parte de la alabanza a Dios y yo le digo al Señor, mi finalidad, desde que le di mi vida a los 14 años, es verte en gloria. Cantábamos hace muchos años atrás, cara a cara espero verte. ¿Y qué será verte ahí? ¿Qué será conocerte, verte, adorarte y conocer en profundidad lo que es nuestro Dios? Pero recuerden, el fruto es la santificación y el fin, la vida eterna. En esta noche hemos compartido una palabra difícil de plantear a veces. Muy profunda. Profunda y si usted agarra la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia habla demasiado de esto. Dios lo único que quiso de su pueblo es que se aparte del mal, que se aparte, eso es una decisión que podemos tomar, que se aparte del pecado porque el pecado te separa y que te santifiques, que te consagres, pero como una calidad de vida, como un ADN que te marca la diferencia, quién es uno y quién es el otro. Y en este tiempo, donde cuesta tanto mantener la fe, en este tiempo donde es tan difícil marcar la diferencia, en este tiempo donde tenés ganas, como yo, de tirar todo por la borda, romper todo de una buena vez y darle suelta la rienda a que hagamos lo que querramos y lo que deseamos. Hace un tiempo atrás alguien me dijo, bueno, en definitiva, uno tiene que hacer lo que siente. No es tan así. Porque yo, por ejemplo, me levanto a la mañana y tengo ganas de matar a alguien. Y eso no significa que estoy autorizado a matar a alguien porque lo siento. No es verdad que uno tiene que hacer lo que siente. Hay veces sí, hay sentir o hay sentimientos que uno tiene que darle rienda suelta. Por ejemplo, cuando Ceci se enamoró de mí, tuvo que rendirse y darle rienda suelta a sus sentimientos. Hay sentimientos que Dios te dice, dale para adelante, está bueno. Pero hay cosas que nos hacen mal y hay cosas que tenemos que poner un freno y por eso el hombre tiene la capacidad espiritual, no racional solamente, racional y espiritual, decir, no me conviene matar a mi vecino porque puedo ir preso, está mal. No me conviene romper un matrimonio porque costó mucho y porque yo le prometí a mi esposo, a mi esposa en un altar de que íbamos a estar hasta que la muerte nos separe. No está bien, no es cuestión de que hacer lo que sentís, porque así hacen los animales que hacen por instinto. El ser humano no es instintivo solamente. El ser humano tiene espíritu, tiene decisión, tiene capacidad de raciocinio, tiene capacidad de elegir qué hace bien y qué hace mal.